Queridos amigos y hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Hoy tenemos un nuevo tema, la consecuencia del pecado y los elementos que contaminan al ser humano. Muchas definiciones del pecado, como por ejemplo la desobediencia desde los inicios de la creación, inconformismo con las leyes de Dios, es todo lo malo que hace el ser humano. El ser humano viene arrastrando una naturaleza pecaminosa desde los inicios de la creación y hace lo que no se debería hacer y no hace lo que debería hacer correctamente. Algo sobre esto habló el apóstol Pablo en Romanos 7, 19, 25 y decía: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Ahí hay una definición de que los seres humanos tienen esa semilla de maldad enraizada en sus corazones, trayendo esa maldición generacional por el pecado. La Biblia dice también en Romanos 3, 10, 18, no hay justo ni aún uno. Es decir, que aquí en la humanidad no podemos decir que haya uno que sea santo y puro. Todos los seres humanos pecamos. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcros abiertos es su garganta. Con su lengua engañan, venenos de áspides hay en sus labios. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron el camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Amigo mío, yo quisiera que esto que estamos viendo sirva para reflexionar sobre nuestra manera de vivir y andar, ¿sí? Y que nos ayude de alguna manera a corregir nuestros errores y defectos. Vamos a detenernos un momento para analizar lo que acabamos de leer. La primera parte habla sobre la desobediencia, es decir, que el hombre, el ser humano, viene arrastrando el pecado por la desobediencia. Es decir, que cuando no obedecemos a Dios, comenzamos a andar en pecado, ¿sí? Dice que pecar es no tener entendimiento. Es decir, que si no tenemos entendimiento, significa que no estamos buscando de su palabra, no nos estamos alimentando. Busquemos la sabiduría de Dios, que es su palabra. Yo creo y considero que si llenas tu mente y tu corazón de la palabra de Dios, de ti brotarán ríos de agua viva y no venenos de áspides. Así es. Luego habla de la injusticia, dice, porque el hombre es injusto con el prójimo. Si eso es pecado ante los ojos de Dios, busquemos hacer justicia con el prójimo, darle, como Jesús mismo nos enseñó, que amemos al prójimo. Miqueas 6, 8, 9 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Muy buen concepto de lo que significa el arrepentimiento, ¿sí? Lo vuelvo a repetir para que tomen nota. Dice: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios, ¿sí? Miren, ahí tenemos ya 3 puntos importantes también que podemos tomar en cuenta si ya estamos hastiados del pecado y queremos dejar el pecado en nuestra vida. Dice también, toca el punto de sepulcros abiertos de su garganta, hablando sobre la manera de cómo nosotros hablamos ante los demás en la sociedad.
Y realmente esas palabrotas, esos insultos, esas blasfemias, esas ofensas que hieren como látigos al ser humano, incluso nosotros mismos nos herimos con nuestras propias palabras. El apóstol Santiago da una definición exacta sobre la manera de cómo la lengua puede destruir y puede causar daño. Santiago 3:6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Dice, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces, vamos a concluir. Hemos visto puntos importantes. El pecado significa desobediencia, transgresión, inconformismo con las leyes de Dios, injusticia con el prójimo, es hablar obscenidades, blasfemias y ofensas a nuestro prójimo y a nosotros mismos, ¿sí? Es errar al blanco. Cuando una persona peca, deja de cumplir los propósitos de Dios y se porta egoísta, es rebelde, está contaminado su corazón y todo su ser. En resumen, el pecado consiste en que las criaturas racionales de Dios dejan de obedecer sus leyes y hacen todo lo contrario a sus ordenanzas. Todo lo que se oponga a darle gloria a Dios es pecado, ¿sí? Antes de culminar este estudio, me gustaría hacerles una pregunta. No con el ánimo de herir ni ofender, simple y llanamente para que tomemos conciencia de lo que estamos estudiando el día de hoy. La pregunta es, ¿cómo está su relación con Dios hoy en día? Si pecado es todo lo contrario a sus propósitos, pongámonos a analizar y a reflexionar cómo hemos estado actuando en este año, si hemos cumplido los propósitos de Dios, si hemos obedecido a su mandato, si estamos cumpliendo a cabalidad nuestro ministerio, si estamos trabajando en la iglesia, si hemos dejado de hacer algo que era de vital importancia, ya no lo estamos haciendo. Es tiempo de volver a retomar nuestras actividades como cristianos. Y los que no le han recibido todavía, es tiempo de que ahora se arrepientan de su maldad y decidan arrodillarse ante la presencia del soberano Dios, para que Él en su infinita misericordia nos dé su perdón. Acordémonos que Cristo derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para lavar esos pecados que todavía están en algunos pendientes y todavía no se han arrepentido. Es tiempo de hacerlo. Cristo viene en su segunda venida y viene por su iglesia, por su pueblo, por su familia, por los que le han recibido. Así que, querido amigo y hermano, que escucha sermones para predicar, hoy es la oportunidad maravillosa. Vamos a orar al término de este estudio para que usted se arrepiente de sus pecados y le reciba a Jesús como su Señor y Salvador. Dígalo así. Señor y Dios, he escuchado una definición muy clara del pecado. Y todo lo que se ha dicho aquí, en realidad lo he estado practicando. Pero ahora llega el momento en el cual me pongo ante tu presencia para reconocer mi pecado y mi maldad ante ti. Es por eso que hoy te recibo, dígalo así. Si no le has recibido, dígalo, te recibo como mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y de ahora en adelante quiero ser parte de tu cuerpo, de tu iglesia, para estar pendientes de tu segunda venida. Te lo pido en tu poderoso nombre, mi Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, estimados amigos.